curso de Procesos Ambientales, programa de maestría en Ingeniería Ambiental, Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales, Universidad Mariana Pasto, presentado por Ingeniero Ambiental Daniel Ernesto Cabrera. El siguiente material se ha desarrollado con el fin de recordar varios temas que son fundamentales en el uso rutinario en diversos cálculos de ingeniería ambiental, como son el uso de unidades, conversión de unidades, cifras significativas, redondeo y homogeneidad dimensional y análisis de unidades. Unidades. Los ingenieros ambientales, como otros ingenieros, usan valores numéricos, unidades de medida y dimensiones todo el tiempo. Por ejemplo, una frase común usada en ingeniería ambiental es 2 litros de agua potable, en donde la cifra decimal 2.0 y la letra L indica la unidad de medida, que corresponde al litro. Es decir, todos los cálculos que llevan a cabo los ingenieros es necesario reportarlos tanto en valor numérico como en la unidad de medida. Cabe recordar que un valor numérico sin unidad de medida es un valor adimensional. Ejemplo, el número de Reynolds. En este orden de ideas, una dimensión es una característica de algo que se puede medir o percibir por los sentidos. Por ejemplo, qué tan caliente o tan frío está algo, temperatura, o qué tan lejos o cerca se encuentra algo. Existen dos tipos de dimensiones. Las primeras o dimensiones fundamentales o primarias pues representan una idea o característica de algo que no proviene de otra idea o característica. Ejemplo, la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura. Y las dimensiones secundarias o derivadas que se obtienen a partir de operaciones de multiplicación y división de las dimensiones fundamentales. Por ejemplo, la velocidad es longitud en función de tiempo, o el volumen, que es longitud por longitud por longitud, longitud al cubo. Las unidades son patrones de medida de las dimensiones y normalmente se ha propuesto por los seres humanos en común acuerdo, por ejemplo, los kilogramos o los segundos. Las unidades de medida pueden ser manipuladas como variables algebraicas, es decir, se pueden sumar, restar, multiplicar o dividir según las reglas algebraicas. En la actualidad, con el fin de encontrar un lenguaje de medición universal, se usan principalmente dos sistemas de unidades, el sistema internacional y el United Questionary System o sistema común de medidas de Estados Unidos. Conversión de unidades. Una cantidad medida se puede expresar en términos de unidades teniendo en cuenta la dimensión apropiada. Por ejemplo, el valor numérico de la velocidad depende de las unidades seleccionadas. Por ejemplo, 20 metros por segundo es equivalente a 66 pies por segundo. Cabe resaltar que para convertir una cantidad medida en equivalente en otros sistemas de unidades, utilizamos factores de conversión. Cifras significativas. Las cifras significativas de un número son aquellas que tienen un significado real y por lo tanto aportan alguna información válida a una medición o a un cálculo. Existen cinco reglas para expresar las cifras significativas. Primero, en un número que no contiene ceros, todos los dígitos son significativos, haya o no haya punto decimal. Ejemplo, 3.156 tiene 6 cifras significativas, o 1.23 tiene 3 cifras significativas. Segundo, todos los ceros entre dígitos son significativos. Ejemplo, 506 tiene 3 cifras significativas. Tercero, los ceros a la izquierda del primer dígito distinto del cero no son significativos, haya o no haya punto decimal. Ejemplo, 0.054 cuenta con 2 cifras significativas. Cuarto, si un número es mayor que la unidad, todos los ceros escritos a la derecha del punto decimal cuentan como cifras significativas. En el caso de números menores que la unidad, son significativos solo los ceros que están al final del número y los que aparecen entre dígitos distintos de cero. Ejemplo, 2.0 cuenta con 2 cifras significativas. Y quinto, si un número no tiene punto decimal y termina con 1 o más ceros, dichos ceros pueden ser o no significativos. Ejemplo, 1200 cuenta con 2 cifras significativas y a la vez 1200 puede contar con 4 cifras significativas.
Reglas básicas para expresar las cifras significativas de un valor numérico derivado o de una operación matemática. En suma o resta, el valor numérico de la respuesta debe contener la misma cantidad de decimales que el valor numérico con menor número de decimales en la operación, aplicando las reglas de redondeo apropiadas. Ejemplo: en multiplicación o división, el valor numérico de la respuesta debe contener la misma cantidad de cifras significativas que el valor numérico con menor número de cifras significativas en la operación, aplicando las reglas de redondeo apropiadas. Ejemplo: redondeo. Existen 3 reglas de redondeo. Primero, si la cifra posterior a la cual se desea redondear es menor que 5, se elimina dicha cifra. Ejemplo: 832.84 es aproximadamente 8.32.8. Si la cifra posterior a la cual se desea redondear es mayor que 5, se aproxima a la centésima más cercana. Ejemplo: tercero, si la cifra posterior a la cual se desea redondear es 5, existen 2 reglas. Se revisa la cifra anterior al 5 y si es par o igual a 5, dicha cifra no varía. O se revisa la cifra anterior al 5 y si es impar, se aproxima a la centésima más cercana. Ejemplo: homogeneidad dimensional y análisis de unidades. En una ecuación, las dimensiones a ambos lados del signo igual deben ser las mismas. Análisis de unidades. En una ecuación, las unidades de cada término deben ser las mismas. Sirve para identificar si una ecuación o los cálculos son válidos o correctos. El anterior video fue realizado a través de la herramienta Mindomo y de YouTube Catcher. Gracias por su atención.